En el silencio abrasador del desierto, Esperanza juró que jamás entregaría su corazón a otro hombre, pero el destino la quería de rodillas y mandó hasta su puerta un apache de ojos negros como la noche y manos fuertes lo bastante para reconstruir lo que la soledad había destruido. Él no le pidió nada, simplemente la tomó, por el hijo que deseaba, por el amor prohibido que jamás confesaría. Si historias de amor intensas e inesperadas como esta tocan tu corazón, suscríbete aquí al canal y comenta qué te pareció. Todos los días publicamos nuevas tramas que emocionan y sorprenden. Descubre ahora el romance que nadie se atrevió a vivir. En el corazón de Michoacán, donde el sol inclemente quema la tierra roja y los secretos se esconden entre los mezquites y las haciendas centenarias, Esperanza cargaba la propia vida como un fardo hecho de vergüenza y orgullo herido. A los 35 años, hija de una familia tradicional de Morelia que había perdido todo en una mala especulación con ganado, se vio obligada a aceptar el cargo de maestra en la escuela rural de Valle Verde, un pueblo olvidado en medio de la nada, donde las casas de adobe se esparcían como cicatrices en la vastedad de la llanura. Había llegado allí 3 años antes, trayendo apenas 2 maletas y un corazón despedazado. El marido, un abogado respetado de la capital, la había dejado por una pasante 20 años menor, llevándose consigo no solo los sueños de Esperanza, sino también la casa, el carro y hasta el perrito callejero que ella tanto amaba. Las palabras de él aún resonaban en su mente como latigazos. Nunca fuiste mujer suficiente para mí, Esperanza. Seca por dentro y por fuera. La acusación de infertilidad, pronunciada con crueldad calculada, había sido el golpe final en una unión que ya estaba muerta desde hacía mucho tiempo. Ahora, sentada en el portal de la pequeña casa que el municipio le había cedido, Esperanza observaba el movimiento perezoso de la tarde. Los niños se habían ido de la escuela, sus voces aún resonando en el patio de tierra apisonada, y ella se permitía esos pocos minutos de soledad antes de corregir los exámenes de español. El calor era sofocante, aún con el ventilador de techo girando lentamente, y había abierto los 3 primeros botones de la blusa blanca, sintiendo el sudor escurrir entre los senos. No había nadie para ver de todos modos. En aquel lugar, era solo la maestra del pueblo, una mujer seria y distante que los habitantes respetaban, pero con quien nunca se acercaban verdaderamente. Fue entonces que lo escuchó. El sonido de los cascos en el camino de tierra anunciaba la llegada de alguien, y Esperanza alzó los ojos, protegiéndolos con la mano para ver contra el sol de la tarde. El jinete que se acercaba montaba un animal imponente, un caballo criollo de pelaje castaño que danzaba con elegancia a pesar del calor, pero fue el hombre quien la hizo contener la respiración. Diego Herrera tenía 32 años y llevaba en el cuerpo y en el nombre la herencia de sus ancestros indígenas. Alto, de hombros anchos moldeados por el trabajo pesado, cabalgaba con una naturalidad que hacía parecer que había nacido pegado al lomo del animal. La piel morena, quemada por el sol michoacano, contrastaba con los ojos verdes heredados de algún antepasado europeo perdido en la historia de su familia. Los cabellos negros, un poco largos de más para los estándares de la región, se mecían sueltos al viento, y cuando él sonrió al verla en el portal, Esperanza sintió algo moverse en el fondo del estómago, una sensación que no experimentaba desde hacía tanto tiempo que casi la asustó. «Buenas tardes, maestra», dijo él, quitándose el sombrero de cuero en una cortesía que parecía antigua y al mismo tiempo cargada de una intimidad que no debería existir entre ellos. La voz era grave, pausada, con el acento arrastrado típico de la región. «Vine por unos libros para Sofía». Sofía era su sobrina, una niña de 8 años que vivía con él desde que los padres habían muerto en un accidente carretero 2 años antes. Era una de las alumnas más inteligentes de Esperanza, pero también una de las más tímidas, siempre sentada al fondo del salón, observando todo con aquellos ojos grandes y oscuros que recordaban demasiado a los del tío. «Por supuesto», Esperanza respondió, levantándose y alisando la falda, súbitamente consciente de que había abierto la blusa demasiado. «Voy a buscarlos». Cuando regresó con los libros de texto, Diego había desmontado y amarrado el caballo en la cerca baja que separaba el patio del camino. Estaba de pie en la pequeña reja de madera, y la proximidad de él la hizo notar detalles que la perturbaron.
el olor a cuero y sudor limpio que emanaba de su piel, la manera como los músculos del pecho se dibujaban bajo la camisa a cuadros abierta hasta el tercer botón, las manos grandes y callosas que sostenían el sombrero con una delicadeza casi femenina. «Sofía es una niña especial», dijo Esperanza, entregándole los libros y tratando de mantener la voz firme. «Muy inteligente. Debería continuar los estudios en la ciudad». Diego sonrió, y la sonrisa transformó completamente su rostro, revelando dientes blancos y un hoyuelo en el lado izquierdo que lo hizo parecer más joven. «Es lo que siempre le digo. Pero la ciudad no es lugar para gente como nosotros, maestra». Había algo en la manera como pronunció «gente como nosotros» que hizo a Esperanza estremecerse. Una mezcla de orgullo y resignación, como si conociera exactamente su lugar en el mundo y lo aceptara sin amargura, pero también sin ilusiones. «¿Por qué no?», preguntó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Diego la miró a los ojos y por primera vez desde que había llegado al pueblo, Esperanza se sintió verdaderamente vista, no como la maestra, no como la mujer abandonada que había huido de la capital, sino como Esperanza, simplemente Esperanza. Porque en la ciudad, maestra, uno vale por lo que tiene, no por lo que es. Y yo. Hizo una pausa, los ojos recorriendo rápidamente su rostro antes de volver a los de ella. Yo solo tengo estas manos, y un pedazo de tierra que ni siquiera es mío. La honestidad brutal de la respuesta la desarma. Durante 3 años, Esperanza se había acostumbrado a las conversaciones superficiales de los habitantes, siempre respetuosas, siempre manteniendo la distancia adecuada entre ella y ellos. Pero Diego hablaba como si la conociera desde años, como si tuviera el derecho de ser sincero con ella. «¿La tierra es de quién?», preguntó, genuinamente curiosa. «Del patrón Aurelio, como casi todo aquí». El cambio en el tono de Diego fue sutil, pero Esperanza lo percibió. Había algo ahí, una historia no contada, una herida mal cicatrizada. Mi abuelo trabajó estas tierras toda la vida, mi padre también. Ahora soy yo. Un día, si Dios quiere, será el hijo que todavía voy a tener. La mención de los hijos futuros la hizo desviar la mirada, el viejo dolor de la infertilidad manifestándose como una punzada en el pecho. Diego debe haberlo notado, porque su voz se volvió más suave cuando continuó. «Perdón, maestra. No era mi intención». «No necesita disculparse», interrumpió, forzando una sonrisa. «Solo que ya se está haciendo tarde. ¿No debería estar regresando?». Él asintió, pero no se movió inmediatamente. Se quedaron ahí, separados apenas por la reja baja, mirándose uno al otro en una intimidad extraña y peligrosa. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, y la luz dorada hacía que los ojos verdes de Diego brillaran como piedras preciosas. «Maestra», dijo finalmente, la voz baja y cargada de algo que ella no conseguía descifrar. «Si algún día usted necesita algo, cualquier cosa, solo mande un recado». «Gracias», murmuró, sintiendo las mejillas sonrojarse sin razón aparente. Diego se puso el sombrero de vuelta, guardó los libros en la bolsa de cuero que traía amarrada a la silla y montó el caballo con un movimiento fluido. Antes de partir, se volvió hacia ella una vez más. «Esperanza», dijo él, y el nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más cargado de significado. «Es un nombre bonito. Le queda bien». Y antes de que ella pudiera responder, espoleó el caballo y partió, dejando solo una nube de polvo rojo y el eco de su nombre pronunciado de aquella manera que hacía que su corazón se disparara. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Acostada en la cama estrecha, mirando al techo donde una lagartija cazaba mosquitos, no podía sacar a Diego de su mente. La manera como la había mirado, como había pronunciado su nombre, la intimidad peligrosa de aquellos pocos minutos en la reja. Hacía años que un hombre no la miraba de esa forma, como si fuera deseable, como si fuera mujer de verdad. Se levantó y fue hasta la ventana, observando la luna llena que iluminaba la llanura infinita. En algún lugar, a algunos kilómetros de ahí, Diego también estaba mirando esa misma luna, pensando en ella, como ella estaba pensando en él. La idea era absurda, claro. Ella era la maestra, él era solo un trabajador rural. Ella venía de la ciudad,
de una familia que había sido importante. Él era exactamente el tipo de hombre que su familia despreciaría. Pero había algo en él, una dignidad natural, una fuerza silenciosa que la atraía de una forma que no podía explicar. En los días que siguieron, Esperanza se encontró mirando por la ventana de la escuela siempre que escuchaba el sonido de cascos en el camino. Pero Diego no apareció. Sofía siguió viniendo a clases, traída por la vecina que vivía cerca de la propiedad donde vivían. Pero del tío no había señal. Fue apenas el jueves de la semana siguiente que lo vio nuevamente. Estaba organizando los libros de la pequeña biblioteca de la escuela cuando escuchó voces en el patio. Por la ventana, vio a Sofía conversando animadamente con un grupo de compañeros, señalando hacia algo. Cuando Esperanza siguió la dirección del dedo de la niña, lo vio. Diego estaba del otro lado de la cerca que separaba la escuela de la propiedad vecina, arreglando la cerca de alambre de púas que había sido dañada por el ganado. Se había quitado la camisa por el calor, y Esperanza contuvo la respiración al ver el torso desnudo, los músculos de la espalda contrayéndose con cada movimiento, el sudor haciendo que la piel morena brillara bajo el sol fuerte. Como si sintiera el peso de su mirada, él se volvió y la vio en la ventana. Por un momento, se quedaron simplemente mirándose a través del vidrio empolvado, y Esperanza sintió el rostro arder de vergüenza por haber sido sorprendida observándolo. Pero Diego sonrió, de esa manera que transformaba todo su rostro, y la saludó con la mano libre. Sin pensar mucho, salió de la escuela y caminó hasta la cerca. Ya no había nadie más en el patio, los niños se habían ido a casa, y Sofía estaba conversando con la vecina que había venido a buscarla. «Buenas tardes», dijo ella tratando de sonar casual. «Buenas tardes, maestra». Diego se había puesto la camisa de vuelta, pero la había dejado abierta, y Esperanza tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener los ojos en su rostro. «¿Cómo va Sofía en las clases?» «Muy bien, es una niña excepcional». Esperanza vaciló por un momento, después decidió ser directa. «¿Puedo hacer una pregunta personal?» Diego dejó de trabajar y se acercó a la cerca, quedando tan cerca que ella podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. «Por supuesto. ¿Por qué la cuidas? ¿No tienes otros parientes?» El rostro de Diego se ensombreció ligeramente. «Tenía, pero cuando mi hermana y mi cuñado murieron, los otros parientes pensaron que ella sería un estorbo, una boca más que alimentar. No podía dejar que eso pasara». La respuesta simple y directa tocó algo profundo en el corazón de Esperanza. Había una nobleza en aquel hombre que iba mucho más allá de su estatus social, una decencia que hacía que otros hombres parecieran pequeños en comparación. «Debe ser difícil», dijo suavemente, «criar a una niña solo. A veces». Diego la miró con intensidad, como si estuviera tratando de descifrar algo en su rostro. «Pero ella me enseña mucho. Me hace querer ser un hombre mejor». Había algo en la manera como dijo eso que hizo a Esperanza preguntarse si estaba hablando solo de Sofía. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ella no sabía nombrar. «Maestra», dijo Diego finalmente, la voz baja y vacilante, «¿puedo hacerle una pregunta también?» Ella asintió, no confiando en su propia voz. «¿Por qué una mujer como usted vino a parar a un lugar como este?» La pregunta era simple, pero la respuesta era demasiado compleja para ser dada ahí, de pie al lado de una cerca de alambre de púas, con el sol poniéndose detrás de él creando una aureola dorada en sus cabellos oscuros. «A veces», dijo lentamente, «uno necesita perderse para encontrarse». Diego asintió, como si entendiera perfectamente. «Es cierto, yo mismo ya me he perdido algunas veces». «¿Y te encontraste?» La miró a los ojos, y esta vez no desvió la mirada. «Creo que estoy comenzando a encontrarme ahora». El corazón de Esperanza se aceleró tanto que tuvo la certeza de que él podía escucharlo. Había algo sucediendo ahí, algo que iba mucho más allá de una conversación casual entre la maestra y un habitante local. Algo peligroso y tentador al mismo tiempo. «Tío Diego». La voz de Sofía rompió el momento como una rama seca. «Doña Carmen dice que tenemos que irnos». Diego se alejó de la cerca, pero sus ojos permanecieron fijos en los de Esperanza. «Tengo que irme», dijo, la voz ligeramente ronca. «Pero me gustó conversar con usted». «A mí también», admitió, sorprendiéndose de su propia honestidad. Diego sonrió una vez más,
esa sonrisa que la desarma por completo, y se alejó para buscar a Sofía. Esperanza se quedó parada ahí mucho tiempo después de que se fueran, mirando el camino vacío y preguntándose qué le estaba pasando. Esa noche, por primera vez en 3 años, se miró verdaderamente en el espejo. Vio los cabellos castaños que había prendido en un moño severo, los ojos grises que parecían haber perdido el brillo, la boca que había olvidado cómo sonreír. Vio a una mujer de 35 años que había desistido de ser mujer, pero había algo diferente ahora. Una chispa en los ojos, un rubor en las mejillas que no estaba ahí la semana anterior. Diego había despertado algo en ella, algo que pensaba que estaba muerto para siempre, y eso la asustaba tanto como la atraía. La semana siguiente trajo consigo las primeras lluvias de la temporada, transformando los caminos de tierra en lodazales rojos y forzando una intimidad forzada entre los habitantes de Valle Verde. La escuela tuvo que cerrar por 2 días consecutivos, porque los niños que venían de las haciendas más distantes no podían atravesar los arroyos que se habían desbordado. Esperanza aprovechó el tiempo libre para organizar mejor la biblioteca y preparar las clases de la semana siguiente, pero principalmente para tratar de poner los pensamientos en orden. Desde el encuentro en la cerca, Diego no salía de su mente. Por la noche, cuando la lluvia tamborileaba en el techo de lámina de su pequeña casa, se encontraba imaginando cómo sería sentir aquellas manos callosas en su piel, cómo sería besar aquella boca que sonreía de forma tan desconcertante. Durante el día, mientras corregía los exámenes de los niños, se distraía pensando en la manera como había pronunciado su nombre, cargándolo de una intimidad que no tenía derecho a existir. Fue en la tarde del jueves, cuando finalmente paró de llover y un sol tímido apareció entre las nubes, que el destino decidió probarla de forma más directa. Esperanza estaba en la cocina preparando un té cuando escuchó golpes en la puerta del frente. No eran los golpes educados de los habitantes locales, sino golpes urgentes, desesperados. Cuando abrió la puerta, encontró a Sofía empapada de pies a cabeza, temblando de frío y de miedo, los ojos grandes muy abiertos de pánico. «¡Maestra!», sollozó la niña, arrojándose en sus brazos. «El tío Diego está lastimado». El corazón de Esperanza se disparó. «¿Qué pasó, querida? ¿Dónde está?» «En la casa». Sofía lloraba, agarrándose a la falda de Esperanza como si fuera un salvavidas. El caballo resbaló en el lodo y se cayó encima de él. No puede moverse bien y hay mucha sangre. Esperanza no vaciló. Tomó el kit de primeros auxilios que siempre mantenía en casa, una herencia de los tiempos en que soñaba con ser enfermera antes de casarse, y siguió a Sofía por el sendero enlodado que llevaba a la propiedad donde Diego vivía. La caminata de 20 minutos parecía interminable, con Sofía jalando su mano constantemente, urgándola a caminar más rápido. La casa de Diego era simple, pero bien cuidada. Paredes de adobe encaladas de blanco, techo de teja roja y un portal pequeño con 2 sillas de madera. Lo que la impresionó fue la limpieza y la organización del lugar, las macetas con plantas bien cuidadas en el portal, las cortinas limpias en las ventanas. No era la casa de un hombre descuidado. Sofía la condujo directamente al cuarto en el fondo de la casa, y Esperanza tuvo que reprimir un grito al ver a Diego. Estaba acostado en la cama, sin camisa, con un corte profundo en el hombro derecho, que aún sangraba y una mancha morada enorme en el lado izquierdo del pecho. Estaba consciente, pero claramente con dolor, el rostro pálido, contrastando con la piel normalmente morena. «Esperanza», dijo cuando la vio entrar, y había alivio genuino en su voz. Sofía no debía haberla molestado. «Cállate», dijo con más firmeza de la que sentía, poniendo el kit en el suelo y arrodillándose al lado de la cama. «Déjame ver esto». Las manos de ella temblaron ligeramente cuando tocaron la piel de él por primera vez. Diego estaba caliente, y ella podía sentir el corazón de él latiendo acelerado bajo sus dedos mientras examinaba las heridas. El corte en el hombro era feo, pero no parecía haber alcanzado nada vital. Las costillas también parecían intactas, a pesar de la contusión impresionante. «Va a necesitar puntos», murmuró, más para sí misma que para él. «Y un médico debería examinar sus costillas». «No hay médico aquí», Diego dijo, tratando de apoyarse en los codos y haciendo una mueca de dolor. «El más cercano está en Uruapan, a 4 horas de aquí. Entonces vas a tener que confiar en mí».
Esperanza lo empujó gentilmente de vuelta a la cama. Sofía, querida, necesito que vayas a buscar agua limpia y algunos trapos, y ve si hay tequila en la casa. ¿Tequila? Diego arqueó una ceja y aún lastimado logró esbozar media sonrisa. Para desinfectar, aclaró, tratando de ignorar cómo esa sonrisa la afectaba. A menos que tengas alcohol medicinal escondido en algún lugar. Hay una botella en la cocina, dijo, observándola mientras abría el kit de primeros auxilios. Esperanza. Gracias. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró. Había algo en la manera como había dicho gracias que iba mucho más allá de la gratitud por cuidar sus heridas. Era como si estuviera agradeciendo por estar ahí, por importarle, por tratarlo como un ser humano que merecía cuidado. No necesitas agradecer, dijo suavemente. Es lo que cualquier persona haría. No, dijo, los ojos verdes fijos en los de ella. No es lo que cualquier persona haría. La mayoría de la gente de la ciudad ni siquiera pisaría aquí. La verdad dolorosa de aquellas palabras flotó en el aire entre ellos. Esperanza sabía que él tenía razón. Si cualquiera de las familias importantes de Morelia supiera que estaba ahí, sola en la casa de un trabajador rural, cuidando sus heridas, el escándalo sería inmenso. Pero extrañamente, eso no la molestaba tanto como debería. Sofía regresó con el agua y los trapos, y también con la botella de tequila. Esperanza mandó a la niña a la cocina a preparar un té mientras ella cuidaba las heridas de Diego. La intimidad forzada de la situación, ella arrodillada al lado de la cama, inclinada sobre su torso desnudo, limpiando delicadamente la sangre de su piel, creó una tensión palpable en el aire. Va a doler, advirtió antes de derramar el tequila sobre el corte. Diego apretó los dientes, pero no emitió ningún sonido. Solo cerró los ojos y apretó los puños. Esperanza trabajó con cuidado, limpiando la herida y después haciendo puntos con una habilidad que la sorprendió. Hacía años que no hacía eso, pero las manos parecían recordar los movimientos. ¿Dónde aprendiste esto?, Diego preguntó, observándola trabajar. Quería ser enfermera cuando era más joven, respondió sin levantar los ojos. Antes de que la vida tomara otro rumbo. ¿Y qué te hizo cambiar de idea? Esperanza vaciló. La pregunta era simple, pero la respuesta involucraba hablar sobre su matrimonio, sobre cómo había abandonado sus sueños para seguir los planes que el marido tenía para ella. Me casé muy joven, dijo finalmente, y mi marido pensaba que una mujer casada no necesitaba trabajar. Idiota, Diego murmuró, y la espontaneidad de la respuesta la hizo reír. Sí, concordó, finalizando los puntos. Lo era. Cuando terminó de cuidar las heridas, una intimidad extraña se había establecido entre ellos. Esperanza estaba sentada en el borde de la cama, y Diego se había apoyado en las almohadas, observándola guardar los materiales en el kit. El silencio no era incómodo, pero cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Esperanza, dijo finalmente, la voz baja. ¿Puedo hacer una pregunta? Ella asintió, no confiando en su propia voz. ¿Por qué tu marido te dejó? ¿De verdad? La pregunta la tomó desprevenida. Durante 3 años, había dado respuestas vagas siempre que alguien preguntaba sobre su pasado. Pero había algo en la manera como Diego preguntó, sin juicio, solo curiosidad genuina, que la hizo querer ser honesta. Porque no podía darle hijos, dijo, las palabras saliendo más bajas de lo que pretendía, y porque encontró a alguien que sí podía. Diego se quedó callado por un largo momento, procesando la información. Cuando habló nuevamente, había una rabia contenida en su voz. ¿Él te dijo eso? ¿Que la culpa era tuya? No con esas palabras, pero... Esperanza se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente. El resultado fue el mismo. Esperanza, mírame. La voz de él era firme, y ella obedeció a regañadientes. Sabes que no era tu culpa, ¿verdad? Estas cosas, a veces simplemente no pasan. No significa que haya algo malo contigo. Las palabras simples tocaron una herida que pensaba que estaba cicatrizada. Durante años, había cargado la culpa y la vergüenza como una segunda piel, creyendo verdaderamente que había algo fundamentalmente malo con ella. Escuchar a Diego decir lo contrario, con tanta convicción, hizo que los ojos se le llenaran de lágrimas. Oye, dijo suavemente,
extendiendo la mano para tocar su rostro. El toque fue leve, solo los dedos rozando su mejilla, pero fue suficiente para hacerla deshacerse. Las lágrimas vinieron de una vez, años de dolor y humillación reprimidos brotando como una presa que se había roto. Diego, a pesar del dolor de las heridas, la jaló hacia él, y ella se encontró acurrucada contra su pecho, sintiendo el calor de su piel y el olor masculino de su cuerpo. «Perdón», sollozó contra su hombro. No debía estar haciendo esto». «Shh», murmuró, pasando la mano por los cabellos de ella que se habían soltado del moño. «Puedes llorar aquí. Puedes ser tú misma aquí». Las palabras la hicieron llorar aún más, porque hacía tanto tiempo que no se permitía ser vulnerable frente a alguien. Se quedaron así por varios minutos, ella llorando contra el pecho de él haciendo círculos suaves en su espalda con la mano, susurrando palabras de consuelo en su oído. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Esperanza se dio cuenta de la posición en que estaba, prácticamente acostada sobre Diego, el rostro a pocos centímetros del de él, sintiendo la respiración de él en su piel. Debería alejarse, lo sabía, pero su cuerpo parecía tener voluntad propia. «Esperanza», Diego susurró, y había algo diferente en su voz ahora, algo más grave, más cargado de deseo. Ella alzó el rostro para mirarlo y se perdió en los ojos verdes que la observaban con una intensidad que la hizo olvidar cómo respirar. Despacio, como si estuviera en trance, se inclinó hacia él, y sus labios se tocaron en un beso suave, vacilante. El beso duró apenas unos segundos antes de que ambos se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Esperanza se alejó bruscamente, el rostro en llamas de vergüenza y deseo. «Perdón», tartamudeó, levantándose rápidamente de la cama. «No debía. Eso fue totalmente inadecuado». «Esperanza, espera». Diego trató de levantarse, pero el dolor lo hizo parar. «No», dijo, recogiendo apresuradamente su kit. «Esto no puede pasar. Soy la maestra. Tú eres. Nosotros somos». «¿Somos qué?», preguntó, y había una dureza en su voz que ella no había escuchado antes. «¿Diferentes? ¿Es eso?». La pregunta la detuvo en la puerta del cuarto. Se volvió para mirarlo, viendo el dolor en los ojos de él que no tenía nada que ver con las heridas físicas. «No es eso», dijo bajito. «Entonces, ¿qué es?». Esperanza lo miró, lastimado, vulnerable, pero aún así fuerte y digno, y supo que no tenía una respuesta que tuviera sentido. ¿Qué era exactamente? ¿Prejuicio? ¿Miedo de lo que otros dirían? ¿O simplemente terror de permitirse sentir algo nuevo? «Necesito irme», dijo finalmente. «Sofía puede quedarse conmigo esta noche si quieres». «Hasta que te sientas mejor». Diego asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. «Gracias», dijo, y esta vez la palabra sonó fría, formal. Esperanza salió del cuarto con el corazón pesado, sabiendo que había lastimado algo precioso, pero sin saber cómo arreglarlo. Sofía estaba en la cocina, preparando el té como había sido instruida, y aceptó gustosamente la invitación para pasar la noche en la casa de la maestra. Esa noche, acostada en su cama mientras Sofía dormía en el sofá de la sala, Esperanza no pudo dejar de pensar en el beso. Había sido suave, tierno, pero cargado de una promesa que la asustaba. Hacía años que no besaba a nadie, y nunca había besado a alguien como Diego. Alguien que la hacía sentir que estaba verdaderamente viva. Al día siguiente, cuando Sofía regresó a casa, trajo la noticia de que Diego estaba mejor, pero también un recado. Él ya no necesitaba que se preocupara por él. El mensaje fue entregado con la inocencia típica de una niña, pero Esperanza entendió el subtexto. Él estaba dolido, y con razón. Durante las 2 semanas siguientes, lo vio solo de lejos. Diego regresó al trabajo tan pronto como pudo mover el brazo derecho sin dolor excesivo, pero evitaba cuidadosamente el área cerca de la escuela. Sofía siguió viniendo a clases normalmente, pero ya no mencionaba al tío, y Esperanza no tuvo valor para preguntar. Fue doña Carmen, la vecina que a veces buscaba a Sofía en la escuela, quien trajo los primeros chismes. Una tarde, mientras esperaba que la niña terminara de organizar los cuadernos, la mujer se acercó a Esperanza con ese aire de quien tiene información importante que compartir. «Maestra», dijo en tono confidencial,
¿Sabía que el patrón Aurelio está pensando en vender las tierras donde Diego trabaja? El corazón de Esperanza se apretó. ¿Vender? ¿A quién? A una empresa de soya de Guadalajara. Dicen que quieren tumbar todo y plantar solo soya. Doña Carmen movió la cabeza con desaprobación. Va a acabar con el modo de vida de mucha gente buena. ¿Y Diego? ¿Qué va a pasar con él? Ah, pobrecito del muchacho. Dicen que le ofrecieron trabajo en la empresa, pero sería en la ciudad, en alguna oficina cualquiera. ¿Se imagina a un hombre como ese encerrado entre cuatro paredes? La mujer rió, pero no había humor en el sonido. Nació en esta tierra, maestra. Sacarlo de aquí es como arrancar un árbol de raíz. Esa noche, Esperanza no pudo concentrarse en nada. La idea de Diego siendo forzado a dejar Valle Verde, de no volver a verlo nunca más, era más dolorosa de lo que tenía derecho a hacer. Había pasado semanas tratando de convencerse de que lo que había pasado entre ellos había sido un error, un momento de debilidad, pero la posibilidad de perderlo para siempre la hizo darse cuenta de la verdad. Estaba enamorada de él. La conciencia de esa verdad la asustó tanto como la liberó. Durante 3 años se había escondido detrás de la máscara de la maestra respetable, negando cualquier deseo, cualquier necesidad humana básica. Pero Diego había despertado algo en ella que ya no podía ignorar. Fue entonces que tomó una decisión que cambiaría todo. En la mañana siguiente, después de dejar a los niños en recreo supervisado, caminó determinada hasta la propiedad de Diego. Lo encontró arreglando la cerca del corral, el mismo trabajo que lo había lastimado semanas antes. Él la vio acercarse y dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero no sonrió. «Maestra», dijo formalmente. «¿Pasó algo con Sofía?» «No», respondió, deteniéndose a pocos metros de él. «Vine a hablar contigo». «¿Sobre qué?» La frialdad en la voz de él la lastimó, pero entendió. Había sido ella quien se había alejado, quien había rechazado lo que estaban haciendo entre ellos. «Sobre aquel día», dijo, forzándose a mantener contacto visual. «Sobre el beso». Diego se quedó inmóvil, observándola. «¿Qué tiene?» «Tenía miedo», admitió, las palabras saliendo más difíciles de lo esperado. «Miedo de lo que la gente diría, miedo de lastimarme de nuevo, miedo de sentir. Y ahora sé que prefiero tener miedo y estar viva que estar segura y muerta por dentro». Dio un paso hacia él. «Supe que puedes tener que dejar Valle Verde. Doña Carmen tiene la lengua muy suelta», dijo, pero el tono había suavizado ligeramente. «¿Es cierto?» Diego suspiró, soltando la herramienta que tenía en las manos. «Probablemente. El patrón quiere el dinero, y yo no tengo cómo competir con una empresa de soya. ¿Y si tuvieras una razón para quedarte? ¿Para luchar?» «¿Qué tipo de razón?» Esperanza respiró profundo, reuniendo todo el valor que poseía. «Yo», dijo simplemente, «yo podría ser tu razón». El silencio que siguió pareció eterno. Diego la observó como si estuviera tratando de descifrar si hablaba en serio, si no era algún tipo de broma cruel. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca de emoción. «Esperanza, ¿sabes lo que estás diciendo? Sé que quiero descubrir lo que podría haber entre nosotros. Sé que cuando pienso en que te vas, me duele el pecho de una manera que no puedo explicar. Y sé que aquel beso…» Hizo una pausa, sintiendo las mejillas sonrojarse. «Fue la primera vez en años que me sentí verdaderamente viva». Diego dio 2 pasos largos hacia ella, y de repente estaba tan cerca que ella podía ver las pequeñas cicatrices en su rostro, sentir el calor de su cuerpo. «¿Estás segura?», preguntó alzando la mano para tocar su rostro. «Porque si empezamos esto, Esperanza, no va a haber vuelta atrás. Yo no soy el tipo de hombre que se rinde fácil». En respuesta, ella se inclinó hacia el toque de él, cerrando los ojos y dejando que la sensación de ser tocada con ternura la envolviera completamente. «Estoy segura», susurró. Y esta vez, cuando él la besó, ella no se alejó. Los días que siguieron a la declaración de Esperanza fueron como vivir en 2 mundos diferentes. Durante el día, mantenía la fachada de la maestra respetable, cumpliendo sus obligaciones en la escuela, corrigiendo exámenes y dando clases como siempre había hecho. Pero cuando el sol se ponía y los niños regresaban a sus casas, otra Esperanza emergía, una mujer que había redescubierto el placer de ser deseada, de ser mujer. Diego comenzó a visitarla discretamente, siempre con alguna excusa plausible.
Traía verduras del huerto, venía a buscar material escolar para Sofía, ofrecía ayuda para arreglar algo en la casa. Pero las miradas que intercambiaban, los toques aparentemente casuales cuando él pasaba cerca de ella, el modo como pronunciaba su nombre cargado de promesas no dichas, todo eso creaba una tensión constante que los consumía por dentro. Fue en una tarde de viernes cuando Sofía se había quedado en la casa de una compañerita para un trabajo escolar, que Diego apareció en su puerta con el pretexto de verificar si el techo había sido dañado por la lluvia fuerte de la noche anterior. Esperanza sabía que era solo una excusa, así como él sabía que ella lo sabía, pero ninguno de los dos dijo nada. Subió al techo con una escalera prestada, hizo ruido allá arriba por algunos minutos, después bajó y declaró que todo estaba en orden. Cuando ella ofreció un café como agradecimiento, la formalidad entre ellos finalmente se desvaneció. «Esperanza», dijo, parado en el umbral de la puerta de la cocina. «Ya no puedo fingir que vengo aquí solo para verificar techos». «Lo sé», respondió, sin voltearse a mirarlo, fingiendo estar ocupada preparando el café. «Yo tampoco puedo fingir que no me quedo esperando a que aparezcas». El silencio que siguió fue cargado de una tensión eléctrica. Esperanza podía sentir a Diego acercándose por atrás, aún sin verlo. Cuando puso las manos en sus hombros, se estremeció toda. «Mírame», dijo bajito. Se volvió lentamente y cuando sus ojos se encontraron, vio ahí un deseo tan intenso que la hizo sentir las piernas temblorosas. Sin decir una palabra, Diego alzó la mano y acarició su rostro, bajando por los cabellos que había dejado sueltos por primera vez en mucho tiempo. «Eres hermosa», murmuró, como si estuviera descubriendo eso por primera vez. «No sé cómo alguien fue capaz de dejarte ir». Antes de que pudiera responder, la besó. Pero esta vez no fue el beso vacilante y cargado de culpa de la primera vez. Fue un beso hambriento, desesperado, como si hubieran estado ahogándose y finalmente hubieran encontrado aire. Las manos de Esperanza se aferraron a la camisa de él, jalándolo más cerca, y sintió que podía desmoronarse ahí mismo, en los brazos de él. Cuando se separaron, ambos estaban jadeantes. Diego recostó la frente en la de ella, los ojos cerrados, como si estuviera tratando de controlarse. «Esperanza», dijo, la voz ronca, «si no paramos ahora». «¿Y si no quiero parar?», interrumpió, sorprendiéndose de su propia audacia. Los ojos de él se abrieron, buscando los de ella. «¿Estás segura?». En respuesta, tomó la mano de él y lo condujo hacia adentro de la casa, por el pasillo estrecho hasta su cuarto. Era un espacio simple, con una cama de hierro, un ropero antiguo y una coqueta heredada de su madre. Pero cuando Diego la besó nuevamente ahí, contra la puerta cerrada, el cuarto se transformó en el lugar más sagrado del mundo. Hicieron el amor despacio, como si tuvieran todo el tiempo del universo. Las manos de Diego exploraron cada curva del cuerpo de Esperanza con una reverencia que la hizo llorar. No de tristeza, sino de una felicidad tan intensa que dolía. Hacía tanto tiempo que no se sentía deseada, no se sentía mujer, que cada toque, cada beso, cada suspiro de él, era como una resurrección. Después, acostados desnudos entre las sábanas arrugadas, ella trazó con el dedo las cicatrices en el pecho de él, algunas antiguas, otras más recientes. «Cada una tiene una historia», dijo, tomando la mano de ella y besando la palma. «Algún día te cuento todas». «Tenemos tiempo», respondió, acurrucándose contra él. «Espero que sí», Diego murmuró, pero había algo en su voz que la hizo alzar la cabeza para mirarlo. «¿Qué pasa?», vaciló, como si estuviera decidiendo si debía o no contar. «El patrón Aurelio vino a verme ayer. La venta de las tierras está casi cerrada. Tengo hasta final de mes para decidir qué voy a hacer». El corazón de Esperanza se apretó. «¿Y qué quieres hacer?». «Quiero quedarme», dijo sin vacilar. «Quiero luchar por esta tierra, por Sofía, por...». La miró intensamente. «Por nosotros. Pero no sé si va a ser posible». «¿Por qué no?». Diego suspiró, pasándose la mano por los cabellos. «Porque no tengo dinero para comprar la tierra. Y porque el patrón dejó bien claro que gente como yo no tiene opción. Aceptamos lo que nos ofrecen o nos quedamos sin nada». La rabia que Esperanza sintió fue tan intensa que la sorprendió. «¿Gente como tú? ¿Qué significa eso?». «¿Sabes lo que significa, Esperanza?».
Soy mestizo, pobre, sin familia importante. Para hombres como el patrón Aurelio, no paso de ser mano de obra barata. Eso es injusto, dijo, la voz temblorosa de indignación. Es la vida, respondió con una amargura que la lastimó. Siempre ha sido así. No, dijo con firmeza sentándose en la cama. No tiene que ser así. Debe haber una manera. Esperanza. Diego también se sentó, jalándola hacia él. No quiero que te preocupes por esto. No es tu problema. ¿Cómo no es mi problema?, replicó, volteándose para encararlo. Si te vas, ¿qué va a hacer de nosotros? No lo sé, admitió. Y la honestidad brutal de la respuesta fue peor que cualquier mentira consoladora. Esa noche, después de que Diego se fue, Esperanza se quedó despierta pensando. Había una solución obvia para el problema de él. Tenía algo de dinero guardado, la herencia que había recibido cuando murió su padre. No era mucho, pero tal vez fuera suficiente para hacer una propuesta al patrón. El problema era que usar ese dinero significaría asumir públicamente su relación con Diego, y no estaba segura si estaba lista para enfrentar las consecuencias. La respuesta llegó más temprano de lo esperado. El lunes siguiente, cuando llegó a la escuela, encontró a la directora regional de educación esperándola. Doña Remedios era una mujer de 60 años, severa y conservadora, que controlaba todas las escuelas rurales de la región con puño de hierro. Maestra Esperanza, dijo sin preámbulos, necesitamos hablar. El tono no dejaba dudas de que no sería una conversación agradable. Esperanza la condujo hacia adentro de la escuela, sintiendo el estómago revolverse de nerviosismo. Ha llegado a mi conocimiento, doña Remedios comenzó tan pronto como se sentaron, que usted ha mantenido una relación inadecuada con un habitante local. La sangre de Esperanza se heló, pero trató de mantener la compostura. No sé de qué habla. Diego Herrera. La mujer dijo el nombre como si fuera una palabra sucia. Fueron vistos entrando y saliendo de la casa de usted en horarios inadecuados. Además, vecinos reportaron intimidades. Eso es ridículo, Esperanza dijo, pero su voz sonó menos convincente de lo que le hubiera gustado. ¿De verdad? Doña Remedios se inclinó hacia adelante, los ojos pequeños brillando con malicia. Porque tengo aquí una carta firmada por varias familias respetables de la región, cuestionando su conducta moral y su adecuación para educar a sus hijos. Esperanza sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. ¿Una carta? Firmada por 18 familias, incluyendo al patrón Aurelio y su esposa. Están preocupados por el ejemplo que está dando a los niños. La mujer hizo una pausa, claramente saboreando el momento. Especialmente considerando que ese hombre es conocido por tener un pasado violento. ¿Violento? ¿De qué habla? Aparentemente, hace 2 años, golpeó a un hombre casi hasta matarlo. Solo no fue arrestado porque la víctima decidió no procesar. Doña Remedios sonrió con crueldad. ¿Es ese el tipo de hombre con quien eligió asociarse? Esperanza sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Diego nunca había mencionado nada sobre violencia, sobre algún problema con la ley. ¿Será que realmente no lo conocía como pensaba? Yo necesito tiempo para procesar esto, dijo débilmente. Por supuesto, pero quiero que sepa que su posición aquí está en riesgo. Si decide continuar con esa relación escandalosa, tendrá que buscar empleo en otro lugar. Y puedo garantizar que las cartas de recomendación no serán positivas. Después de que doña Remedios se fue, Esperanza pasó el resto del día en estado de shock. Los niños notaron que estaba distraída, y hasta Sofía preguntó si se sentía bien. Esperanza no supo qué responder. Esa tarde, cuando Diego apareció para buscar a Sofía, ella lo estaba esperando en el portón de la escuela, el rostro marcado por la tensión. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. Diego notó inmediatamente que algo estaba mal. Después de dejar a Sofía en casa, regresó y encontró a Esperanza caminando agitadamente por el portal de su casa. «¿Qué pasó?», preguntó. «La directora regional estuvo aquí hoy. Alguien contó sobre nosotros». Esperanza dejó de caminar y lo encaró. 18 familias firmaron una carta cuestionando mi conducta moral. El rostro de Diego se ensombreció. «Hijos de...» «Diego», lo interrumpió. «Dijo que tienes un pasado violento, que golpeaste a un hombre casi hasta matarlo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego desvió la mirada y Esperanza sintió el corazón partirse un poco más. «¿Es cierto?», preguntó,
la voz saliendo como un susurro. Sí, respondió finalmente, aún sin mirarla. Es cierto. ¿Cómo que es cierto? ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque sabía que reaccionarías exactamente así. Finalmente, la encaró y había un dolor profundo en sus ojos, porque sabía que esto cambiaría todo entre nosotros. Diego, necesito saber qué pasó. Toda la verdad. Se sentó pesadamente en una de las sillas del portal, pasándose las manos por el rostro antes de hablar. Fue poco después de que Sofía vino a vivir conmigo. Tenía 6 años y estaba traumatizada por la muerte de los padres. Un día, cuando fui a buscarla a la escuela del pueblo, encontré a un hombre tocándola de manera inapropiada. La voz de Diego se volvió más baja, cargada de rabia contenida. Ella estaba llorando, tratando de alejarse, y él la agarraba con fuerza. Esperanza sintió el estómago revolverse. Perdí el control. Diego continuó. Totalmente. Cuando me di cuenta, el hombre estaba en el suelo, ensangrentado, inconsciente. Si otras personas no me hubieran detenido, lo habría matado. Dios mío, Esperanza murmuró. El hombre estaba casado, tenía familia, posición en la sociedad. Yo era solo un trabajador rural defendiendo a una niña. Puedes imaginar cómo fue la investigación. El sarcasmo en la voz de Diego era amargo. Al final decidió no procesar porque sabía que si el caso iba a juicio, todo mundo se enteraría de lo que trató de hacerle a Sofía. Pero el daño estaba hecho. Todo mundo sabía que era violento, peligroso. Esperanza se sentó en la silla al lado de él, procesando la información. ¿Por qué no me contaste esto antes? Porque quería que me conocieras primero. Quería que vieras quién realmente soy antes de escuchar las etiquetas que otros pusieron en mí. La miró con una tristeza que la partió por la mitad. Y porque sabía que cuando supieras, me verías de manera diferente. Diego, ¿ves? Ya me estás mirando de otro modo. Se levantó, caminando hasta la reja del portal. Entiendo, Esperanza. Entiendo si quieres que desaparezca de tu vida. Ya causé suficientes problemas. Esperanza se quedó ahí sentada, observándolo. Era verdad que la revelación la había conmocionado, pero no por las razones que él imaginaba. Lo que la conmocionaba era imaginar lo que Sofía había pasado, y el valor de Diego al protegerla. Lo que la conmocionaba era darse cuenta de que aún sabiendo que sería juzgado, condenado, no había dudado en hacer lo que consideraba correcto. Diego, dijo, levantándose y caminando hasta él. Mírame. Se volvió a regañadientes. Hiciste lo que cualquier persona decente haría. Protegiste a una niña. Tocó su rostro suavemente. Eso no te hace un hombre violento. Te hace un hombre honorable. Los ojos de Diego se llenaron de una esperanza cautelosa. ¿Aún después de saber que puedo costarte tu trabajo? ¿Tu reputación? ¿Mi reputación? Esperanza rió, pero no había humor en el sonido. Diego, fui abandonada por mi marido como un mueble viejo. Vine a parar a un pueblo rural donde soy tolerada, pero no aceptada. ¿Qué reputación es esa que debería estar protegiendo? Tu trabajo entonces, tu independencia. Mi trabajo. Hizo una pausa, pensando. ¿Sabes qué aprendí en estos últimos días? Que pasé 3 años viviendo una vida que no era mía, siendo quien pensaba que debía ser, no quien realmente soy. ¿Y quién eres realmente? Esperanza sonrió por primera vez desde la mañana. Soy una mujer que se enamoró de un hombre bueno, honorable, que protege a quien ama aun cuando eso le cuesta caro. Sostuvo las manos de él. Soy una mujer que está dispuesta a luchar por lo que quiere. ¿Y qué quieres? A ti, respondió sin vacilar. Te quiero a ti, quiero a Sofía, quiero que nos quedemos juntos y enfrentemos lo que venga. Diego la jaló hacia sus brazos, besándola con una intensidad desesperada. Cuando se separaron, recostó la frente en la de ella. ¿Estás segura? Porque va a ser difícil. Van a hablar de nosotros. Van a tratar de separarnos. Estoy segura, dijo con firmeza. Pero primero, necesitamos resolver la cuestión de las tierras. No podemos construir nada si te van a obligar a irte. Esperanza, yo tengo dinero, lo interrumpió. No mucho, pero tal vez sea suficiente para hacer una propuesta al patrón. No, Diego dijo inmediatamente. No voy a dejar que gastes tus ahorros por mi culpa. No es por tu culpa, replicó. Es por nuestra causa, por Sofía,
por nuestro futuro. ¿Y si no funciona? ¿Y si no acepta? Vas a haber perdido todo. Diego sostuvo el rostro de él entre las manos. Ya perdí todo una vez. Sé cómo es. Y sé que prefiero perder apostando al amor que perder por cobardía. Esa noche elaboraron un plan. Esperanza haría una propuesta formal al patrón Aurelio para comprar la porción de tierra donde Diego trabajaba. No sería fácil. Probablemente se enojaría al descubrir que ella estaba financiando aquello. Pero era la única oportunidad que tenían. En la mañana siguiente, cuando Esperanza se dirigió a la hacienda del patrón, sabía que estaba jugando todo en una sola carta. Su carrera, su futuro, su felicidad. Pero por primera vez en años, sentía que estaba viviendo de verdad, tomando decisiones que importaban. Lo que no sabía era que otras fuerzas ya estaban en movimiento, y que su visita esa mañana desencadenaría una serie de eventos que pondría a prueba el amor de ambos hasta el límite. Cuando tocó el timbre de la casa grande, escuchó pasos pesados acercándose. La puerta se abrió, revelando no al patrón, sino a un hombre que la hizo sentir como si el mundo hubiera dejado de girar. Era Roberto, su exmarido, sonriendo con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Hola, Esperanza», dijo casualmente, como si se hubieran visto la semana anterior. «Qué buena sorpresa encontrarte aquí». Y fue entonces que se dio cuenta de que había caído en una trampa mucho más elaborada de lo que imaginaba. Por un momento que pareció eterno, Esperanza se quedó paralizada en la puerta de la casa grande, mirando el rostro de Roberto como si estuviera viendo un fantasma. No había cambiado mucho en los 3 años desde que la dejara. Aún tenía ese aire de superioridad que tanto la irritaba. El traje siempre impecable, el cabello engominado y la sonrisa calculada. Pero había algo diferente en sus ojos, una malicia que no recordaba haber visto antes. «Roberto», logró decir finalmente, la voz saliendo más débil de lo que hubiera querido. «¿Qué haces aquí?» «Negocios, querida», respondió, y la familiaridad forzada en el tono la hizo estremecerse. «El patrón Aurelio es un cliente muy importante del despacho. Estoy aquí para finalizar algunos contratos». Fue entonces que el patrón apareció detrás de Roberto, un hombre corpulento de 60 y tantos años, con bigote grisáceo y aire de quien estaba acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamientos. «Maestra Esperanza», dijo, y había una frialdad en su voz que no existía en las pocas veces que se habían encontrado antes. «¡Qué sorpresa! El licenciado Roberto me dijo que ustedes eran casados». «Eran», Esperanza corrigió rápidamente. «Fuimos casados. Ahora estamos divorciados». «Ah, sí, divorciados», el patrón repitió, como si la palabra dejara un sabor amargo en su boca. «Qué lástima. El licenciado Roberto me contó cosas muy interesantes sobre usted». El estómago de Esperanza se contrajo. «¿Qué tipo de cosas?» «Entre, entre», el patrón dijo, abriéndoles paso. «Vamos a conversar civilizadamente». Esperanza vaciló, todos sus instintos gritándole que huyera de ahí, pero sabía que si retrocedía ahora, perdería cualquier oportunidad de salvar la tierra de Diego. Con el corazón latiendo descompasado, entró a la casa grande. La sala principal era opulenta, llena de muebles de madera maciza, tapetes persas y trofeos de caza en las paredes. Roberto se sirvió un whisky como si estuviera en su casa, mientras el patrón se acomodó en un sillón de cuero, gesticulando para que Esperanza se sentara en el sofá frente a él. Entonces, el patrón comenzó. «Roberto me contó que usted desarrolló, digamos, hábitos cuestionables desde que se mudó acá». «No sé de qué habla», Esperanza respondió, tratando de mantener la voz firme. «No necesita fingir con nosotros, querida». Roberto intervino, sentándose a su lado en el sofá, demasiado cerca para su comodidad. «Todos saben sobre usted y el indio». La manera despectiva como pronunció indio hizo que la rabia hirviera dentro de Esperanza. «Diego no es...» «Diego», Roberto repitió con una sonrisa cruel. «Qué nombre exótico. Dime, Esperanza, ¿fue difícil rebajarte tanto?» «Digo, sé que nunca fuiste gran cosa en la cama, pero dormir con un salvaje debe haber sido una experiencia interesante». «Cállate», Esperanza dijo entre dientes, levantándose bruscamente. «Calma, calma», el patrón intervino, claramente divertido con la situación. «Mantengamos la civilidad. Roberto,
Cuéntale sobre nuestra propuesta. Roberto también se levantó, caminando hasta la ventana que daba vista a la llanura infinita. Mira, Esperanza, cuando supe que estabas aquí me preocupé. Después de todo, fuimos casados por 8 años. Tengo cierta responsabilidad sobre ti. No tienes ninguna responsabilidad sobre mí, replicó. Tal vez no legalmente, concordó, volteándose para encararla. Pero moralmente, bueno, es vergonzoso tener una ex esposa comportándose como una mujer de la vida. ¿Cómo te atreves? Entonces, Roberto continuó, ignorando su indignación. Propuse una solución que beneficia a todos. El patrón aquí acepta no proceder con su plan de despedirte de la escuela. Y yo me ofrezco a llevarte de vuelta a Morelia, donde puedes empezar de nuevo con dignidad. Esperanza lo miró fijamente, incrédula. ¿Crees que regresaría contigo después de todo? No conmigo. Roberto rió. Por favor, Esperanza, no seas ridícula. Estoy comprometido con una mujer mucho más joven y adecuada, pero puedo conseguirte un trabajo decente en la capital, tal vez en una escuela privada donde nadie conoce tu pasado reciente. ¿Y a cambio? A cambio, paras con esta payasada de noviazgo con el trabajador rural y sales de su vida para siempre. Así de simple. La sala se quedó en silencio por varios segundos. Esperanza miró de Roberto al patrón, finalmente entendiendo la trampa en que había caído. No era coincidencia que Roberto estuviera ahí. Todo había sido planeado. Fuiste tú, dijo lentamente, las piezas encajándose en su mente. Orquestaste todo esto. La carta de las familias, la amenaza de despido, la venta de las tierras. Roberto sonrió, claramente satisfecho de que hubiera descubierto. Te tardaste en entender, pero llegaste. Sí, cuando supe a través de algunos contactos que mi ex esposa se estaba involucrando con un mestizo en Valle Verde, pensé que debía intervenir. Imagínate la vergüenza para mi familia, para mis negocios. Hijo de Esperanza. El patrón la interrumpió, la voz cortante. Sugiero que acepte la propuesta. Es generosa, considerando las circunstancias. ¿Y si no acepto? Entonces será despedida mañana mismo. Roberto respondió fríamente. Y me aseguraré de que nunca más consiga empleo en escuela alguna del estado. Además, el patrón aquí tiene algunos planes para su noviecito. ¿Qué tipo de planes? Bueno, el patrón se levantó caminando hasta un escritorio donde tomó una carpeta. Resulta que recibimos denuncias de que Diego Herrera ha estado cazando ilegalmente en nuestras tierras. Ayer mismo mis capataces encontraron evidencia. Huellas, restos de fogata, restos de animales. Eso es mentira, Esperanza dijo, pero su voz salió menos convincente de lo que hubiera querido. ¿De verdad? Bueno, la policía no va a pensar que es mentira cuando encuentren un rifle escondido en su casa. Un rifle que casualmente fue usado en un crimen hace algunos años en Guadalajara. La amenaza era clara, y Esperanza sintió el terror helado extendiéndose por su pecho. Estaban dispuestos a incriminar a Diego con evidencia falsa si ella no cooperaba. Son unos monstruos, susurró. Somos hombres prácticos. El patrón corrigió. Y estamos ofreciendo una salida honrosa para todos. Usted regresa a la ciudad, empieza su vida de nuevo, y el indio sigue libre para trabajar en otro lugar. ¿Y si digo no? Entonces su noviecito va a la cárcel, Sofía queda huérfana otra vez, y usted se queda desempleada y con una reputación destruida. Roberto enumeró casualmente. No parece un buen intercambio. Esperanza se sentó nuevamente, sintiendo el peso de la situación. Habían preparado una trampa perfecta, usando su amor por Diego en su contra. Si trataba de luchar, los destruirían tanto a él como a ella. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto. Roberto sonrió. Tienes hasta mañana por la mañana. Mi carro pasa por tu casa a las 8. Si estás lista para venir conmigo, perfecto. Si no... Se encogió de hombros significativamente. Esperanza salió de la casa grande en un estado de shock total. La caminata de regreso al pueblo pareció durar horas, su mente girando en círculos, tratando de encontrar una salida que no existía. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo no había notado que todo estaba pasando muy rápido, demasiado organizado? Cuando llegó a casa, encontró a Diego esperándola en el portal, Sofía jugando en el patio con una muñeca de trapo. La normalidad de la escena la hizo querer llorar. ¿Cómo te fue?, Diego preguntó en cuanto la vio.
Pero la sonrisa murió en sus labios cuando notó su expresión. Esperanza, ¿qué pasó? Le contó todo. Sobre Roberto, sobre el plan, sobre las amenazas. Diego escuchó en silencio, el rostro poniéndose cada vez más sombrío con cada palabra. «Hijos de la chingada», murmuró cuando terminó. Entonces todo era un montaje desde el principio. «Diego, van a plantar evidencia falsa en tu casa. Van a incriminarte por casa ilegal, tal vez por otros crímenes. Que lo intenten», dijo, pero Esperanza podía ver la preocupación en sus ojos. «No», sostuvo las manos de él. «Tienes que pensar en Sofía. Si te arrestan, ¿qué va a pasar con ella? ¿Y crees que voy a dejar que te chantajeen? Tal vez sea la única salida». «No», Diego dijo con firmeza. «No voy a dejar que sacrifiques tu felicidad por mí. No otra vez. Diego. Esperanza, escucha. Si regresas a Morelia por mi culpa, nunca me voy a perdonar. Y tú tampoco. Vamos a encontrar otra manera». Esa noche se quedaron despiertos hasta tarde, tratando de elaborar un plan. Pero no importaba desde qué ángulo miraran la situación, parecía imposible. Roberto y el patrón tenían todas las cartas ganadoras. Fue Sofía quien, inadvertidamente, les dio la respuesta. En la mañana siguiente, cuando estaba ayudando a Esperanza a preparar el café, la niña mencionó casualmente: «Tía Esperanza, ayer vi al hombre de la ciudad escondiendo algo en nuestro patio». Esperanza y Diego intercambiaron miradas. «¿Qué hombre, querida?», Esperanza preguntó, tratando de mantener la voz calmada. «Ese del traje. Llegó en un carro negro cuando tío Diego fue a llevar los toros al potrero. Desenterró algo cerca del mango y lo volvió a enterrar. El rifle». Roberto había plantado la evidencia la noche anterior, preparando todo para la emboscada. «Sofía». Diego se arrodilló frente a su sobrina. «¿Estás segura de lo que viste?». «Sí, estoy segura. Hasta me pareció raro porque miraba para todos lados, como si estuviera haciendo algo malo». Una idea comenzó a formarse en la mente de Esperanza. Era arriesgada, tal vez imposible, pero era la única oportunidad que tenían. «Diego», dijo, «¿y si lográramos probar que Roberto plantó la evidencia? ¿Si tuviéramos una confesión?». «¿Cómo?». «Déjamelo a mí», dijo, una determinación férrea apoderándose de ella. «Pero necesito que confíes en mí, sin importar lo que pase. Esperanza, no voy a dejar que te pongas en peligro». «Diego», sostuvo el rostro de él entre las manos. «Dijiste que no eras el tipo de hombre que se rinde fácil. Bueno, yo tampoco soy el tipo de mujer que se rinde fácil. No cuando se trata de proteger a quien amo». A las 8 en punto, Roberto se detuvo frente a la casa de Esperanza con el carro negro. Ella estaba esperando en el portal, una maleta pequeña a su lado. «Decisión sabia», dijo cuando se acercó al carro. «Sabía que acabarías viendo la razón». «Antes de irme», dijo, «quiero que sepas que descubrí lo del rifle». Roberto frunció el ceño. «¿Qué rifle?». «El que plantaste en el patio de Diego anoche». «Sofía te vio». Por una fracción de segundo, Roberto pareció genuinamente sorprendido, pero rápidamente se recompuso. «No sé de qué hablas». «Claro que sabes, así como sabes que toda esta historia de casa ilegal es mentira. Esperanza, súbete al carro. No tenemos tiempo para tus fantasías». «No son fantasías, Roberto, y no me voy hasta que admitas lo que hiciste». «Está bien», dijo, la máscara de civilidad finalmente cayéndose. «Sí, planté el rifle. Sí, inventé la historia de la casa ilegal. ¿Y qué? No puedes probar nada». «¿No puedo?». Fue entonces que Esperanza mostró la pequeña grabadora que había escondido en la manga de la blusa, el botón de grabación claramente visible. «¿Maldita perra?», completó. «Puede que sí, pero soy una perra que acabó de grabar tu confesión». Roberto trató de tomar la grabadora, pero Esperanza fue más rápida, corriendo hacia la casa donde Diego estaba esperando. Pero Roberto era más fuerte y logró alcanzarla, sosteniendo su brazo con fuerza suficiente para lastimarla. «Dame esa madre de grabadora», gritó, toda la fachada de civilidad desapareciendo. «Quítale las manos de encima». La voz de Diego era baja, peligrosa, cargada de una furia controlada que hizo a Roberto estremecerse. Estaba parado a pocos metros de ellos, y Esperanza podía ver que estaba haciendo un esfuerzo inmenso para controlarse. «Ah, llegó el noviecito», Roberto dijo.
pero su voz temblorosa revelaba que tenía miedo. ¡Qué romántico! Dije que le quites las manos de encima. Diego repitió, dando un paso hacia adelante. Roberto soltó a Esperanza bruscamente, pero trató de arrancar la grabadora de sus manos. Fue ahí cuando Diego perdió el control. En 3 pasos largos estaba sobre Roberto. No fue violencia ciega como la vez anterior. Fue precisión quirúrgica. Un golpe certero en el estómago que dejó a Roberto sin aire, seguido de una llave de brazo que lo inmovilizó completamente. El señor preguntó si plantaste evidencia en mi propiedad. Diego dijo calmadamente, torciendo el brazo de Roberto apenas lo suficiente para causar dolor. Creo que no escuché la respuesta. Sí, Roberto gritó. Sí, lo planté. Ahora suéltame. ¿Y la historia de la casa ilegal? Es mentira. Todo mentira. Suéltame, por favor. Diego lo soltó con un empujón que hizo que Roberto cayera al suelo. Ahora lárgate de mi vista antes de que olvide que Sofía está viendo. Roberto se levantó tambaleándose, mirando con odio a los dos. Creen que ganaron, pero no ganaron nada. Todavía voy a destruirlos a los dos. No. Una nueva voz intervino. Creo que no vas a hacerlo. Todos se voltearon para ver a doña Remedios caminando hacia ellos, acompañada de 2 policías y el patrón Aurelio. Pero el patrón no parecía nada contento. Maestra Esperanza, doña Remedios dijo, cuando recibimos su llamada esta mañana y escuchamos la grabación que nos envió, decidimos que era hora de una investigación más profunda. ¿Qué grabación? Roberto preguntó confundido. La grabación de la conversación de ayer en la casa del patrón. Esperanza explicó. No solo estaba tomando notas mentales, mi celular estuvo grabando todo el tiempo. El rostro de Roberto palideció. Licenciado Roberto, uno de los policías se acercó. Queda arrestado por conspiración, chantaje, allanamiento de morada y falsificación de evidencia. Mientras Roberto era esposado y llevado a la patrulla, el patrón se acercó a Esperanza y Diego. Parecía haber envejecido 10 años en una hora. Maestra, dijo, la voz pesada de vergüenza. Le pido disculpas. Cuando el licenciado Roberto me buscó con esa historia yo... Bueno, dejé que mis prejuicios hablaran más fuerte que el buen juicio. ¿Y las tierras? Diego preguntó. ¿Las tierras? El patrón vaciló. Bueno, descubrí esta mañana que la empresa de soya en realidad era una fachada para uno de los negocios sucios de Roberto. Con él arrestado, el negocio obviamente ya no va a pasar. ¿Entonces Diego puede quedarse? Esperanza preguntó. Puede quedarse. Y más que eso, el patrón sacó un sobre del bolsillo. Estoy ofreciendo la venta de la propiedad por un precio justo. Diego, tu abuelo y tu padre trabajaron esta tierra por décadas. Es justo que sea tuya. 3 meses después, Esperanza estaba en el portal de la casa que ahora era oficialmente de ellos, observando a Diego y Sofía jugar en el patio. La boda había sido sencilla, celebrada en la iglesia del pueblo con toda la comunidad presente. Doña Remedios, en un giro sorprendente, hasta había ofrecido una transferencia para que Esperanza pudiera trabajar en una escuela mejor en Uruapán, pero había rechazado. Valle Verde era su hogar ahora. ¿En qué piensas?, Diego preguntó, sentándose a su lado en el portal. En cómo todo cambió, respondió, acurrucándose contra él. Hace 6 meses estaba completamente perdida. Ahora sé exactamente quién soy y dónde quiero estar. ¿Y dónde es eso? Esperanza sonrió, poniendo la mano sobre el vientre que comenzaba a mostrar los primeros signos de una nueva vida creciendo dentro de ella. El milagro que los médicos decían que era imposible, pero que el amor había hecho realidad. Aquí, dijo simplemente, contigo, con Sofía, con nuestra familia. Aquí, donde finalmente aprendí que el amor verdadero no es aquel que nos deja seguros y cómodos. Es aquel que nos hace lo suficientemente valientes para luchar por él. Diego besó la coronilla de su cabeza, y en el silencio de la tarde michoacana, arrullados por el sonido de los pájaros y del viento en los árboles, supieron que habían encontrado algo que ninguna fuerza externa podría destruir. Un amor que había sido probado por el fuego y había salido más fuerte del otro lado. Y cuando Sofía corrió hacia ellos gritando, «Mamá, Esperanza, mira lo que encontré», mostrando una flor silvestre que había recogido en el campo, Esperanza supo que su vida estaba finalmente completa. El desierto se había transformado en jardín y nunca más sería la misma.